Bueno, pues qué placer tenerlos aquí, mis chicas y chicos, en este subpodcast, la revista política, donde hablamos de moda, cosas curiosas y política, por supuesto, claro que sí. El tema que les quiero traer en esta pequeña cápsula informativa es sobre la cultura cívica. Ojo, no me refiero a la cultura cívica que tenemos como definición de cómo debería comportarse la población o cómo esperamos que se comporte la población idealmente. No. Me refiero a la cultura cívica, nada más y nada menos que el libro de 1963 de Almond y Verba, ambos politólogos, o mejor conocidos como Gabriel Almond y Sidney Verba. Claro que sí. Ahora, ¿por qué quiero traer este tema en específico? Bueno, porque una manera en la que hicieron estas como, ¿cómo decirlo? La manera en la que llegó este libro a la mesa, acá como pan caliente, fue básicamente porque Almond y Perva se dieron a la tarea de categorizar a la ciudadanía en cómo se comportan con su gobierno. Es decir, cómo determinada población de determinado lugar actúa ante su gobierno, qué esperan, qué hacen, cómo se comportan, cómo sienten el gobierno, pues. Y es muy curioso porque Alman y Verba, para poder hacer esta categorización, ¿no? Lo que hicieron fue básicamente un muestreo en cinco diferentes países. Y en este muestreo salió nada más y nada menos que México. Sí, nuestro amado México llegó hasta el muestreo de Alman y Verba. Y es lo que quiero tomar para poder hacer como este tema, ¿no? Que ya estarán viendo en el título de este podcast. Y es básicamente qué tanto ha cambiado la cultura cívica barra política en México. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, ya te comenté que Alman y Verba utilizaron a México en sus muestreos, ¿no? Pero ¿muestreos de qué? Bueno, aparte de que básicamente diseccionaron a la población para poder llegar a las personas a las que querían entrevistar, porque hicieron entrevistas, el objetivo de estas entrevistas fue, como ya te mencioné, saber cómo respondía la población ante su gobierno. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Bueno, estos resultados fueron estas tres palabritas mágicas y no son por favor, please, son parroquial, súbdito y participativa. Tú me vas a decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, seguramente es esas cosas que has escuchado, pero nunca te has preguntado qué son. Bueno, parroquial no es de la iglesia, a pesar de que tienen como esta manera, sino que con parroquial nos referimos a este ciudadano que no se considera ciudadano. Suena raro, ¿no? Pero es esta persona que como que no más existe porque no se considera ciudadano y por ende no exige sus derechos, pero tampoco hace sus responsabilidades. Es como un existo, pero no existo. ¿Y súbdito qué es? Uno pensaría que súbdito es algo peor que parroquial, ¿no? Porque súbdito suena feo, ¿no? Pero no, súbdito es más bien este ciudadano que reconoce que es ciudadano y que tiene derechos y tiene obligaciones, pero las hace cuando le toca. O sea, por ejemplo, como cuando vas a votar cada 6 años por tu presidente o presidenta con A, no es como que lo buscaras activamente, es como lo que te llegó porque te toca y pues lo haces, pero pues ya no hay más. A eso nos referimos con súbdito. Y ahora tú dirás, bueno, entonces participativa es pues, participar, ¿no? Y sí, estás en lo correcto. Participativa es participar, vaya la redundancia. Sin embargo, este ciudadano participa de manera constante, de manera proactiva, con conocimiento, sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus derechos y cuáles son responsabilidades y las hace y las acata de la mejor manera posible. Ten eso en mente porque todos deberíamos ser participativos, claro que sí. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Más allá de darte como esta información curiosa, ¿no? Que la puedas compartir con tus amigos, con tus familiares. Y es que quiero llegar a esta pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado la cultura cívica barra política en México como ya te mencioné? Ya te acabo de explicar qué es lo que hicieron Almond y Verba, pero ¿yo con qué lo voy a comparar? Bueno, lo vamos a comparar con nada más y nada menos que la INCUSI 2020 patrocinada por INEGI. Claro que sí, estas encuestas que hace la INEGI para saber cómo está la población, yo la quiero centrar en tres preguntas en específicas. Recordemos que la INEGI hace como que su muestreo de su población objetivo y lo va diseccionando para saber a dónde dirigir sus preguntas.
Las preguntas que voy a comparar van a ser tres, que la primera es de la confianza de la población. Tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver con el gobierno? Pero es algo curioso, es un dato curioso que te tengo que decir sí o sí. Y es que en 2020 en México 73.5% de la población de 15 a 17 años en la población a su alrededor, es decir, en los demás ciudadanos, a diferencia de los 60, donde por las entrevistas de Alma Verba podemos ver una desconfianza más arraigada. Tú dirás, bueno, ¿eso cómo funciona? Es que lo comento porque me parece muy curioso. ¿Cómo es este cambio generacional de la confianza? Antes, si no eras familia, si no eras un esposo, un hermano, un hijo, no confiaban en ti para nada. Y ahora, aunque si bien es cierto por este contexto actual de México que no podemos confiar en la primera persona que se nos cruce, pues sí hay una disponibilidad a ser pues más amables, ¿no? Diría yo, confiar un poquito más, algo que es bastante bueno. Ahora, las dos preguntas siguientes considero yo tienen que ver mucho y son la satisfacción con la democracia y qué tanto confías en las instituciones. Ya vas a ver cómo lo relaciono. La satisfacción con la democracia actualmente se categorizó por regiones, ¿no? Entonces, vemos que la mayoría de regiones de México están en un 40.5.7 por ahí. Es un, pues está bien. O sea, no es como, uy, qué satisfecho soy, pero tampoco es un, uff, qué asco, quítenlo, vámonos a una dictadura. Entonces, funciona. Y qué tanto confían en las instituciones es un poco igual porque están del 1 al 10 en un rango de 2, 5, el punto intermedio, pues. ¿Y por qué las junto? Bueno, las junto porque en Alma y Verba vemos que está mucho esto de desconfiar en las instituciones, o no desconfiar más bien, sino como esta resignación a que funcionan o no funcionan, de que puedes ir a hacer tu trámite y te puede funcionar muy bien o te puede funcionar muy mal, ¿no? De hecho, veíamos esta inclinación un poco más negativa, pero seguía siendo un me va y me viene. ¿Y por qué lo rescato? Bueno, si bien en la INCUSI no se comentó como tal, algo que sí quiero destacar y que se mencionan en las entrevistas de Almon y Verba es que la población hace una separación entre el presidente y el gobierno. ¿A qué quiero llegar con esto? No solo iba a responder una pregunta, no. A lo que quiero llegar es que algo que he notado es que la población separa la figura del presidente del gobierno. Es como si el presidente fuera una entidad separada del gobierno y por ende estuviera eximido o eximida de toda culpa. Ojo, con esto no quiero decir que le digas al presidente que arregle todo el carentillado. Obviamente no, una tubería rota no es responsabilidad del presidente o presidenta. A lo que quiero llegar es que deberíamos dejar de separarlos tanto. Si bien es cierto que un presidente barra presidenta no es responsable de todos los ciudadanos, sí que deberíamos hacer o encontrar la manera de unirlos sin culparlos de todo. Es decir, el gobierno y el presidente van en conjunto, son amigos. No los podemos separar de tal manera que un presidente o una presidenta sea una figura intocable, mientras que el gobierno es algo repugnante. Si uno es repugnante, el otro lo va a tener que hacer por un motivo u otro, porque trabajan juntos. Entonces es encontrar este equilibrio entre algo que está bien y algo que está mal. Te lo dejo para pensar. Espero que te haya gustado esta pequeña cápsula informativa de tu podcast La Revista Política. Te veo en una próxima ocasión. Bye.